Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por nuestras plataformas digitales de la parroquia Santa María de Guadalupe Bantí. Hoy en este mes de septiembre, mes de la Biblia, vamos a dedicar este tema a la lectura de la Biblia. Cuatro formas en cómo leer la Sagrada Escritura, cómo irla reflexionando e irla meditando. Primero que nada hay que tener en cuenta que nosotros no podemos interpretar la palabra de Dios, puesto que solamente le compete a los sacerdotes, obispos y todos aquellos que son clérigos. Nosotros no podemos interpretar la palabra de Dios. Hay que tener primero eso en cuenta. Segundo, tener en cuenta que la Biblia es un libro sagrado que nos inspira siempre y que tiene que ir relacionado a lo que nosotros vivimos, los acontecimientos de nuestra vida, lo que nos rodea, todo lo que pues acontece a nuestro alrededor. Vamos a empezar con nuestra oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, en esta tarde te pedimos que te derrames sobre nosotros para poder entender lo que hoy nos vas a querer decir. Haz que nosotros podamos ser iluminados por tus inspiraciones, para así no cometer errores al leer, ni tampoco al querer meditar la palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, pues sin ti nada podemos. Ayúdanos, ilumínanos, ten misericordia de todos nosotros. Vamos a leer del libro de Nehemías, capítulo 8, versículos del 1 al 9, y del 9 nos saltamos al versículo 18, para que en su Biblia lo tengan en cuenta y lo busquen. Voy a repetir, Nehemías 8, versículos del 1 al 9, y del 9 nos brincamos al versículo 18. Para los que tienen su Biblia, recuerden que Nehemías está del lado del Antiguo Testamento, ahí lo van a encontrar. Vamos a escuchar la palabra. Del libro de Nehemías. Todo el pueblo se juntó como un solo hombre en la plaza, frente a la puerta de las aguas. Pidieron entonces al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Yahvé había ordenado a Israel. El sacerdote Esdras presentó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta por hombres, mujeres, todos aquellos que estaban en edad de la razón. Era el primer día del 7º mes. Estuvo leyendo el libro desde la mañana hasta el mediodía, frente a los hombres, mujeres y niños en edad de comprender que estaban reunidos en la plaza, delante de la puerta de las aguas. Todo el pueblo prestaba mucha atención al libro de la ley. El escriba Esdras estaba en una tarima de madera construida para esa ocasión. Matitías, Semá, Anaías, Urías, Hilquías y Maseías estaban cerca de él a su derecha. Pedaías, Micael, Malquías, Jasum, Hasbadaná, Zacarías y Mesulam estaban a su izquierda. Esdras dominaba todo el mundo. Abrió el libro ante todo el pueblo, y cuando lo abrió todos se pusieron de pie. Entonces Esdras bendijo a Yahvé, el gran Dios, y todo el pueblo respondió con las manos en alto: Amén, amén. Luego se inclinaron y se postraron delante de Yahvé con el rostro en tierra. Josué, Baní, Serebías, Yamín, Acub, Sabtai, Odías, Maaseías, Kelita, Azarías, Yosabat, Hanán y Pelaías, que eran levitas, explicaban la ley al pueblo mientras éste permanecía de pie. Esdras leyó la ley de Dios e iba traduciendo y explicando el sentido para que comprendieran la escritura. En esa ocasión, su excelencia Nehemías y el sacerdote escriba Esdras
junto con todos los levitas que instruían al pueblo, le dijeron a Este es un día santo para Yahvé nuestro Dios. No estén tristes, no lloren, pues todo el pueblo estaba llorando mientras oía las palabras de la ley. Día tras día se fue leyendo el libro de la ley de Dios, desde el primero al último día. La fiesta duró 7 días y el 8º día hubo, según la ley, una asamblea solemne. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A partir de esta lectura vemos un poco de cómo el pueblo de Israel tenía una especial reverencia a las palabras que Dios les decía. Estas palabras, como dice el libro de Nehemías, ya estaban escritas. Ya Moisés había escrito algunas palabras que Dios le había transmitido. Al ponerlas en escrito, dice Esdras, el escriba, las comparte al pueblo y dice, y el pueblo lloraba, porque eso es lo que provoca la palabra de Dios, provoca sentimientos que nosotros a veces pues no comprendemos en nosotros. La palabra de Dios tiene que hacer eso, tiene que penetrar en nuestra alma, en nuestro corazón, tiene que causarnos sentimiento, tiene que causarnos alegría, tiene que causarnos tristeza, y eso es normal, porque la palabra de Dios siempre nos va a corregir, o nos va a animar, o nos va a alentar, o nos va a decir, vas bien por el camino que vas. La palabra de Dios siempre va a tener esas funciones. Va a tener pues la función de animarnos, alentarnos, o también de corregirnos. Y a veces la palabra de Dios nos corrige de una manera muy dura. Por ello dice, el pueblo lloraba y lloraba. ¿Por qué? Pues porque dice... Tal vez porque Moisés les decía ahí que Dios decía algunas cosas y el pueblo viendo, si vemos este contexto, el pueblo ya ha salido de Babilonia y van a reconstruir el templo. Entonces por ello ahí el pueblo se da cuenta, nos desterraron a Babilonia porque nuestro error fue no escuchar la voz de Dios. Entonces ese es el contexto un poco generalizado de la lectura que acabamos de escuchar. Los sentimientos que debe de provocar en nosotros, lo que nosotros tenemos que estar atentos, que es a la voz de Dios, y estar atentos y no tener miedo a sabernos corregidos, sabernos alentados por la palabra de Dios. Vamos a ver un poco sobre la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia tiene algunas características, que es que la lectura siempre va a ser inteligente. Hay que tratar de captar el sentido auténtico que el autor quiso expresar y que aparece en el texto. Si ven en el libro de Nehemías, decía que él tenía, dice en una parte, dice, Esdras dominaba a todo el mundo. ¿Qué quiere decir con eso? No que Esdras fuera todopoderoso, no, sino que si hacemos una lectura inteligente de este texto, podemos captar que está hablando que Esdras se parecía que dominaba a todo el mundo porque estaba leyendo palabras de aquel que creó a todo el mundo. Por ello podemos entender esto, si hacemos una lectura inteligente. Entonces, primero que nada, la lectura tiene que ser inteligente. La lectura también tiene que ser creyente, cristiana, con espíritu de fe, y esforzándonos por oír a Dios que nos está hablando y dialogar en la oración con Él para vivir conforme a lo escuchado en su palabra. Y una lectura actualizada que se sitúe a nuestra situación personal, social, y dejando que la palabra de Dios interpele en el aquí y en el ahora, en el orden a transformar. Dejar que la palabra caiga en nuestra vida, en nuestra actualidad, en todo lo que nosotros vivimos. La lectura tiene esas características, que es inteligente, creyente y actualizada. Inteligente, ¿por qué? Porque tenemos que comprender lo que el agiógrafo, que es el autor sagrado, nos quiere dar a entender. Creyente, porque hay que leerla con fe, ver que nuestra fe está ahí escrita.
Por medio de las palabras humanas, Dios nos quiere decir algo para nuestra fe, y actualizada porque la palabra de Dios siempre va a ser actual. Como dice San Pablo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre nos va a decir algo diferente la palabra. ¿Por qué? Porque se va a acomodar a cada momento de nuestra vida. Leemos hoy un párrafo de la palabra de Dios y me quiere decir algo, lo leo dentro de unas horas, me va a decir otra cosa, y lo leo al otro día, me va a decir más cosas. ¿Por qué? Porque la palabra es actual. Lectura entonces inteligente, creyente y actualizada. Hay caminos para leer la palabra de Dios, caminos que son muy comunes y que los hemos escuchado. Vamos a ver primero dos caminos que ya hemos escuchado: el camino de la lección divina y del círculo bíblico, que son los que se imparten en nuestra parroquia. Antes del tiempo de pandemia también se decía círculo bíblico para papás y padrinos. Vamos a entender por qué es un círculo bíblico, por qué una lección divina, las semejanzas y las diferencias entre ambas. Vamos a ver primero la lección divina. Lección divina es la lectura orante de la palabra de Dios. Este método ya existía desde antes. Este método lo practicaban los monjes, personas de claustro, que diario meditaban la palabra de Dios en silencio, solos y solamente con su libreta y un bolígrafo. Entonces dice, con el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática sobre la Sagrada Escritura Dei Verbum, el Papa San Pablo VI dice: es conveniente que los fieles laicos practiquen también la lectura orante de la palabra por medio de la lección divina. Y la lección divina tenemos 5 pasos para una lección divina. ¿Cómo vamos a hacer una lección divina? Con el primer paso, que es la lectura. En la lectura vamos a ver qué dice el texto en sí mismo. No vamos a ver el texto nos dice esto y esto, no. El texto, ¿qué dice en sí mismo? Personajes, actitudes, quién estaba, el contexto de todo el texto, lo vamos a ver. ¿Qué dice el texto en sí? Por ejemplo, el de hoy decía que los sacerdotes habían sacado el libro de Moisés, el libro de la ley. Esdras lo leyó y dice, y al lado de él estaba el sacerdote Nehemías, y dice, y la asamblea estaba llorando. Ahí ya dije el texto que acabamos de leer, lo que dice el texto en sí mismo. Esa es la lectura. La lectura es decir yo con mis propias palabras qué dice el texto. Segundo, la meditación. ¿Qué me dice a mí, en mi contexto, en mi vida personal, el texto bíblico? ¿Qué me quiere dar a entender hoy la lectura que acabo de leer? La oración es ¿qué le voy a responder a Dios a partir de lo que ya leí y ya medité? Si por ejemplo medité y dije en mi persona, no, pues me di cuenta de que no escucho muy seguido la palabra de Dios y a veces no provoca estos sentimientos que provocó en el pueblo, en la oración voy a decirle al Señor, te pido perdón, Señor, porque a veces no he sido atento a la palabra, o te doy gracias porque sí he sido atento a la palabra, o te pido que me des más fuerza para ser más atento a la palabra. Qué sé yo, en la oración ustedes van a decir sus sentimientos, todo conforme a la palabra de Dios. El cuarto paso, que es la contemplación. La contemplación van a ser las acciones que yo voy a realizar. A partir de lo que hoy medité, dije, me hace falta amar más la palabra. ¿Qué objetivos me voy a proponer para trabajar? En la contemplación voy a decir, no, pues me falta trabajar más en concentrarme, en leer bien la lectura, o en tener un espacio más cerrado, o en hacer más oración para poder comprenderla. Voy a poner mis objetivos. Y en la acción, ahora le voy a decir al Señor, Señor, dime cuál de estas propuestas que he puesto crees que sea la más conveniente. Y tal vez el Señor nos vaya a decir, te hace falta orar más al Espíritu para que puedas comprender más la palabra.
Y esa es la acción. Y entonces en la acción voy a decir, pues voy a orar más para poder comprender más la palabra. Esa es la Lectio Divina en 5 pasos. Lectio Divina es lectura, meditación, oración, contemplación y acción. 5 pasos. Los monjes tienen mucho más pasos, pero nosotros como laicos solamente tenemos 5. Lectura, meditación, oración, contemplación y acción. En la lectura, ¿qué dice el texto en sí mismo? En la meditación, ¿qué me dice a mí en mi contexto el texto que acabo de leer? En la oración, la respuesta que yo le doy al Señor a partir de lo que he leído. En la contemplación, las actitudes que yo voy a tomar a partir de lo que ya he leído, lo que ya he meditado. Y la acción, en dónde lo voy a poner en práctica y cómo lo voy a poner en práctica. Esa es la acción. Y esa es la Lectio Divina. Para la Lectio Divina siempre hay que tener de características que siempre va a ser solos, solitarios, siempre va a ser en un lugar que esté cerrado, sin ruido, sin nada, que esté todo en paz y tranquilo, y que nosotros pues tengamos esa disposición a escuchar la palabra que hoy vamos a leer. Esas son las características que hay que tener para una buena Lectio Divina. Después sigue el círculo bíblico. Este es un poquito más extenso, pero que es más práctico. El círculo bíblico tiene como una característica que la diferencia de la lección, que es que el círculo va a ser en grupo. El círculo bíblico nace a partir del sínodo de los obispos que Benedicto XVI, Papa Emérito, pues convocó a todos los obispos del mundo para hablar acerca de la palabra de Dios. Y en el documento final, en la exhortación Verbum Domini, Benedicto XVI explica para qué son los equipos de animación bíblica parroquial y proponen los obispos, se crean, dicen los obispos, hay que crear métodos más didácticos para que la gente comprenda más la palabra de Dios. Verbum Domini casi nos quiso decir, hagan un círculo bíblico para que los laicos puedan comprender más la palabra. Si no la comprenden por la Lectio Divina, que la comprendan por un círculo bíblico. Entonces, el círculo bíblico va a ser en grupo. Va a tener 10 pasos. El primer paso va a ser la oración al Espíritu Santo. Ese es el primer paso. También en la Lectio, pero igual, círculo bíblico va a ser la oración en grupo al Espíritu Santo. El segundo, hay que leer el texto ante todo el grupo. Si es un grupo muy pequeño, que lo lean todos. Si es muy grande, que lo lean solamente 3, máximo 3. Si es muy reducido, todos. Si es muy grande, 3. El tercer paso es leer el texto en forma personal, ya que lo han leído los demás integrantes del grupo. Por ejemplo, ya leyeron los 3 integrantes que seleccionaron para leer el texto. Ahora todos en manera personal vamos a leer el texto de vuelta y vamos a identificar ciertas actitudes, ciertas cosas, y el texto hay que leerlo pausado, no hay que leerlo a la carrera. ¿Por qué? Pues porque así vamos a poder comprender más. Entonces el círculo bíblico también tiene esa característica, que va a ser paso a paso, con paciencia, nadie nos lleva a la prisa. Entonces esa es una característica también del círculo bíblico. Cuarto paso, hay que narrar con mis palabras lo que ya leí. Por eso les decía que hay que tener paciencia para leerlo. Ya que lo he leído, ya lo memoricé algunas cosas. Y ya en grupo voy a decir, no, pues que hoy Jesús caminó sobre el agua. Y otro va a decir, sí, iba caminando en medio de la tempestad. Y entre todos van a formar todo el texto bíblico. Van a reconstruirlo de vuelta. Y van a ver que sí, se va a reconstruir todo el texto bíblico, y así se va a comprender rápidamente. Ya si uno de sus hermanos empieza a decir, por ejemplo, el texto de Jesús que camina por las aguas, que empieza a decir un hermano de ustedes, y además
que apareció la ballena y tiró a Pedro. Entonces pues ahí vamos a decirle al hermano, pues eso no venía en el texto. Quiere decir que no estás leyendo pacientemente, pausadamente tu texto bíblico y lo estás haciendo a la carrera. Entonces, para que vean igual los errores, pero las grandes ventajas que tiene leer pausadamente, pacientemente el texto bíblico en el tercer paso, que es leerlo en forma personal. Cuarto paso, narrar con lo que ya hemos leído. Y el quinto, señalar los personajes. Señalar qué personajes había. Vamos a enfocarnos en el de Jesús caminando sobre el agua. ¿Qué personajes hay? La multitud. En primer paso estaba la multitud. Bueno, principales, vamos a ver los principales. Principales van a ser Jesús, que es el que actúa, y Pedro. Son los personajes principales. Personajes secundarios, la multitud y los discípulos. Y ya cuando reconstruimos el texto vamos a decir, no, pues Jesús estaba despidiendo a la gente. Y cuando terminó de despedirla, dice, él mandó a que sus discípulos se fueran en la barca y fueran al mar. Entonces ya se van al mar, Jesús se va a orar y ahí tenemos las actitudes. Vamos a ver los valores. En este de Jesús que camina sobre el agua podemos decir, Jesús estaba tal vez enojado, molesto en cierto contexto con Pedro, porque Pedro dudó. Y Pedro tal vez podemos decir, otro puede decir, no, pues en Pedro yo veía como que una confianza, porque decía, ya voy a caminar sobre el agua. Y otro puede decir, no, pues aparte de la confianza también vi que tenía miedo y por eso se hunde. Y otro puede decir, no, pues los discípulos que estaban viendo a Pedro y a Jesús caminando sobre el agua tal vez estaban sorprendidos o tal vez estaban admirados. Eso es el sexto paso, buscar los valores, los sentimientos que tienen los personajes o las actitudes. El séptimo, enunciar los temas y las ideas principales. En las ideas principales vamos a decir, ¿qué invita el texto? Podemos decir, el texto invita, en este de Jesús caminando sobre el agua, invita a crecer en la fe, a no tener miedo, y otro puede decir, pues igual invita a estar en oración, porque Cristo estuvo en oración. Y otro puede decir, no, pues invita también a no tener miedo a que el mal esté alrededor de nosotros, porque Cristo siempre va a estar en medio de nosotros. De esas ideas principales que ya enuncié, ahora vamos a tomar para nuestra vida, y ese va a ser interior y ese ya no se va a compartir en el grupo. En el grupo se hace un momento de silencio para este paso, el octavo, que es aplicar en nuestra vida, y cada quien va a decir, no, pues creo que sí me hace falta más fe, me hace falta ser más valiente, y va a ser ahí personalmente va a decir, pues yo pienso crecer más en la fe y estos van a ser mis medios, o yo pienso ser más valiente para evangelizar y estos van a ser mis medios. El noveno paso, buscar el compromiso personal, ese ya se va a hacer personal, y un compromiso en grupo. El compromiso en grupo puede ser, no, pues, por ejemplo, si es tu familia, no, pues en la familia yo siento que nosotros pues estamos a veces con miedo. Para ser más valientes vamos a proponernos rezar el rosario por lo menos cada tercer día, por lo menos cada día a cierta hora, para que la Virgen nos acompañe y no tener miedo a la evangelización. Si es en familia, si es en grupo de catequesis, puede ser, no, pues que nosotros como catequizandos no tengamos miedo a participar, o que crezcamos más como gente que va a ser catequizada, ayudar a mi catequista a orar. Voy a decirle, no, voy a proponerme como grupo, el grupo se puede proponer, no, pues nos proponemos a rezar la oración inicial al Espíritu Santo y ayudarle así al catequista por lo menos una vez, o ayudarle al catequista a hacer la oración final, así que sé yo. Ahí en grupo ustedes van a hacer sus compromisos. Y el décimo es la oración, agradecer de siempre a Dios y a la Santísima Virgen María el acompañarles. El círculo bíblico, como ya les decía, tiene sus peculiaridades, se junta mucho con la lección, pero como que tiene sus diferencias.
La diferencia principal de la lección es que casi siempre va a ser personal, va a ser siempre solitaria, va a ser siempre muy meditada, muy silenciosa, para tener una buena lección divina. El círculo bíblico va a ser un poco más grupal, más participativo, y que todos pues participen para ayudarnos a todos. Estas son las dos formas, 2 de los 4 caminos para leer la palabra de Dios. El otro camino va a ser leer la lectura litúrgica. La lectura litúrgica va a ser, yo como fiel laico voy a ir a la iglesia, a mi Eucaristía, y ahí voy a escuchar la palabra que se me va a proclamar. Entonces ya cuando la esté escuchando, voy a tratar de prestar atención a escucharla, y voy a dejar que el sacerdote, por medio de la homilía, me diga en el contexto general qué quiere decir la palabra de Dios en mi vida, en mi persona. Por ello muchas veces decimos, no, pues como que lo que dijo hoy el padre en la homilía sí me caló o sí me corrigió. ¿Por qué? Pues porque ahí, con el ambiente de oración de la Santa Eucaristía, vamos a poder decir, pues la palabra como que sí me pegó hoy en esta misa, o como que yo me sentí muy confortado por las palabras que dijo la palabra de Dios, y más por la homilía que nos dijo el Padre. Así, esa es una forma de leer, de nosotros meditar la palabra de Dios. Para ello existen los misalitos. Los misalitos, no crean que se crearon nada más para que lo usen los de las pequeñas comunidades, que son los que leen diariamente la palabra ahí en su pequeña comunidad, y ahí ven su lectura o también los señalamientos bíblicos. No, los misalitos también se pueden llevar a misa, pero tienen un pero solamente, eso ya es recomendación mía, solamente puede ser que lo usemos para leer junto con el lector la primera, la segunda lectura o el salmo, y ahí ustedes en misa poder subrayar algunas cosillas ahí en su misal, de decir, pues esto me está calando. Ya en el Evangelio sí cerramos nuestra Biblia, nuestro misal, porque vamos a escuchar con mucha atención, con mucha reverencia el Evangelio que se nos va a proclamar. Esa es una sugerencia que yo les hago, si van a llevar su misalito a misa. Y si no lo van a llevar a misa, pues también al final de la misa pueden quedarse en su lugar y ir subrayando, no, pues hoy me caló esto y esto y esto. Pero siempre, si lo usan dentro, siempre con mucha discreción, no anden ojeando y ojeando el misal, porque es muy molesto para los que quieren vivir la Eucaristía. Y si lo van a hacer fuera de la misa, pues que sea también ya cuando ya esté todo en silencio en el templo, aprovechen 5 o 10 minutos ahí frente al sagrario, subrayen su misalito. Y también, si van a hacerlo dentro de la iglesia, recuerden, el Evangelio, el misalito se cierra, la Biblia se cierra. Mis señalamientos bíblicos los voy a cerrar. ¿Por qué? Pues porque voy a prestar atención a lo que el sacerdote va a leer por el Evangelio. Entonces son las dos cosas para la lectura litúrgica. Una herramienta, misalito o la Biblia, que es algunos que también la llevan. Y eso siempre recuérdenlo. Recuerden, si voy a leer mi misal en misa, con discreción, ya todo preparado, para no estar ojeando ni saliveando ahí en la Eucaristía, y fuera de la misa, y también si voy a hacerlo fuera de misa, después de la misa, 5 minutos, 10 minutos ahí en el sagrario, subrayando lo que me caló en la misa de hoy. El cuarto camino es la lectura meditada que hacemos en grupo, y esa es la más común, que realizan ya sean los que estén en pequeña comunidad, los que estén en catequesis, o cuando van a sus casas. Bueno, cuando se iba a sus casas, pues en ese tiempo no se puede, pero cuando se iba a sus casas en la Biblia peregrina, se nos pedía siempre, ¿qué nos quiere decir hoy la palabra de Dios? Y ya cada quien decía, no, pues como que hoy nos quiere decir a que seamos más abiertos, más humildes, más esto, más el otro. Eso de lectura reflexionada. Y siempre esta lectura que hacemos es
bajo la luz del Espíritu Santo, leyendo el texto, meditando más o menos todo lo que a nivel general nos va a decir y invitando a los demás también. Otra de las sugerencias que les hago es, para cuando hagan esto del cuarto camino de la lectura meditada, es no crean que ustedes tienen la razón. No porque yo lo diga va a ser la verdadera doctrina de la iglesia. De decir, por ejemplo, no, pues hoy la lectura nos quiere decir que el sábado no es importante para Dios, no es importante que el sábado se hizo para el hombre, en fin en cuenta, que es una lectura que es muy usada en ello, en esos errores, de decir el sábado se hizo para el hombre, eso quiere decir que yo lo puedo usar como yo quiera. Pero tal vez otro me puede decir, no, pero también como que el sábado se puede utilizar para que nos preparemos más para el domingo. Y que yo como gente necia quiere decir, no, porque el sábado se hizo para el hombre y así quiere decir en la Biblia. Eso es una forma arrogante, orgullosa y soberbia de creer que yo tengo la razón y que todo lo que aquí dice la Biblia, porque según yo, bajo los influjos del Espíritu Santo de mi pensamiento, esa es una forma muy, muy errónea de decir yo tengo la razón de lo que dice el texto. No. Entonces, ¿cómo hay que combatir eso? Siempre abierto a lo que los demás van a decir. Y así ya puedo, yo lo que dije, lo puedo complementar con lo que los demás me van a decir, lo que los demás van a compartir. Siempre estén abiertos a estas meditaciones que otros de nuestros hermanos hacen. No creer que yo tengo la verdad absoluta de lo que aquí dice. No, siempre estar abiertos. Ábranse, ya si alguien dice una herejía en plena catequesis, ahí sí hay que corregir. De decir, no, pero en este evangelio dice que María no es virgen, porque dice que tuvo más hijos por los hermanos de Jesús. No, ahí sí, como grupo que meditan la palabra, podemos decir, no, hermano, estás en un error. Ahí sí, pero igual con mucha caridad, mucha paciencia. Entonces estas son algunas de las formas para la lectura de la Biblia, la lectura que tiene que ser inteligente, la lectura que tiene que ser también una lectura creyente y actualizada. Inteligente, ¿por qué? Pues porque tengo que ver lo que el autor quiere decir aquí, ver si es un texto que se escribe, el texto literario se escribe de forma con metáforas, o se escribe de forma general. El texto creyente, la lectura creyente, yo con fe voy a leer el texto, y una lectura actualizada por medio de la situación personal que yo vivo, los acontecimientos, la creación, las obras que Dios hace alrededor de mí. Los cuatro caminos para hacer una lectura de la Biblia va a ser Lectio Divina, nace de Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática Dei Verbum, Papa Pablo VI, y ahí instituye la Lectio Divina para todos los fieles. Círculo Bíblico, Benedicto XVI, Asamblea de los Obispos, con la exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini, en donde se instituye los equipos de animación bíblica parroquial y donde se invita a hacer un método más dinámico, que es el círculo bíblico. Lectura litúrgica, que voy a usar por medio de los misales, señalamientos bíblicos. Puede ser dentro de la misa de una forma muy discreta, muy silenciosa, ya preparada, o fuera de la misa en un momento más recomendable, 5 minutos delante del sagrario y en silencio. Y el cuarto paso, la lectura meditada, que es la lectura que se hace en todo el grupo, de qué nos quiere decir, y para ello no creer que yo tengo la razón, no tener actitudes soberbias, y abrirse a lo que los demás van a decir y corregir con caridad. Entonces esto es para que nosotros en familia podamos vivir un poco más septiembre, mes de la Biblia, septiembre, mes dedicado pues a la palabra de Dios. Vamos a en este día pues a
presentarle al Señor todo lo que hemos realizado, el trabajo de hoy. Vamos a hacer nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre bueno y misericordioso, porque tu palabra siempre nos ha reconfortado y nos ha animado, porque tu palabra siempre nos va a corregir en lo que estamos mal. Haznos abiertos y haznos dóciles a tus inspiraciones, y que el Espíritu Santo siempre nos acompañe. Madre Santísima, tú que escuchaste la palabra de Dios y la pusiste en práctica, ayúdanos a seguir tu ejemplo y a vivir inspirados siempre bajo el influjo del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ojalá y pues ese tema les haya pues gustado. Si les gustó, pues denle ahí el like en la página, compártanlo, óiganlo en familia, y que este tema nos ayude a amar más la palabra en este mes de la Biblia. Muchas gracias, que nuestra Madre Dolorosa interceda siempre por nosotros y Dios les bendiga.